Bueno, entonces, buenas noches a todos. Gracias por compartir esta actividad del Grupo de Estudio de Sjögren. Nuestra invitada esta noche es la doctora Gabriela Hernández Molina. Es médica adscripta al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México. Ha tenido la generosidad de venir a compartir con nosotros su charla, Síndrome de Sjögren más allá del Zika. Y les quiero contar algunos antecedentes, porque esto era todo lo que ella nos había dado para la presentación, pero merece comentar los múltiples trabajos que tiene publicados, presentados en congresos, hay publicados en revistas, en libros, algunos muy particulares y muy interesantes para que los busquen después y los miren, de citoquinas en saliva, en lágrimas. Hay un trabajo en particular que para mí es excelente, que es el de elastografía en glándulas salivales. Y en capítulos del libro, en el libro de Ramón Casals, donde también tiene escritos 2 de sus capítulos. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta charla y los invitamos a que hagan preguntas para disfrutar a todo lo que la doctora nos va a poder contestar cuando termine la charla. Así que bueno, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Le agradezco muchísimo a la Sociedad Argentina de Reumatología, a la doctora Cecilia Asnal y a la doctora Anastasia Seco por la invitación. Y pues bueno, pues vamos a pasar a la presentación, la voy a compartir. Bueno, pues entonces el título, como ya me presentaron, es Redefiniendo el síndrome de Sjögren más allá del Zika. Como todos sabemos, el síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada por lo que es la infiltración linfocítica en glándulas exócrinas. Y esto nos va a conllevar a lo que es la presentación de síntomas Zika, oral, ocular principalmente, crecimiento parotidio, y es una entidad asociada claramente a lo que es el linfoma. Sin embargo, tenemos otra serie de manifestaciones como son las extraglandulares. Aquí podemos ver la prevalencia de ellas, que puede variar en diferentes series, pero está reportado hasta el 70%. Y cómo pueden ser de diversos órganos, teniendo desde síntomas constitucionales, siendo también la más frecuente lo que es la artritis, 54%, lesiones en piel, como ustedes saben, en sistema nervioso central, a nivel periférico, pulmón, es decir, a muchos sistemas y órganos. ¿En qué momento se presentan las manifestaciones extraglandulares? Bueno, pues en realidad puede ser en cualquier momento. En esta diapositiva podemos observar, es una corte de pacientes, de 149 pacientes con Sjögren, los cuales fueron seguidos por 10 años. Y podemos ver cómo la prevalencia de estas manifestaciones extraglandulares van a ir aumentando conforme va pasando el tiempo. Entonces, en algunos casos vamos a ver cómo se pueden presentar al inicio, pero se van sumando, ¿no? Perdón. Este es un estudio que realicé en mi institución en donde comparamos lo que son manifestaciones tempranas versus no tempranas y definimos las manifestaciones tempranas como aquellas que iniciaron de forma concomitante con el síndrome Zika o los primeros 6 meses de que nos comentaba el paciente estos síntomas también. Y las no tempranas, pues las que estuvieron después de este periodo. Y comparamos los grupos entre los tempranos y los no tempranos y pues fueron muy similares en cuanto a todas las manifestaciones, es decir, se podían presentar en cualquier momento. La única diferencia fue la fiebre, que esa sí la encontramos como una manifestación temprana, el 33% versus el 8%, y esta diferencia fue significativa. Y en el análisis de regresión logística, pues también persistió esta variable con una razón de momios de 5.8 con los intervalos de confianza que se muestran ahí. Hay un concepto que es interesante que se le ha llamado síndrome de Sjögren oculto. Esto lo manejó la doctora Pilar Brito y es el nombre que ella le da a tener manifestaciones extraglandulares, ya sea antes de las glandulares
o cuando sí tienen síntomas glandulares, pero estas son muy leves, que incluso pueden pasar desapercibidos. Entonces, esta palabra nos habla de que este Sjögren oculto está ahí y que tenemos que estar al pendiente de estas manifestaciones extraglandulares para buscarlo. Y generalmente es para personas jóvenes. Esta diapositiva nos muestra, es un estudio se incluyó un gran número de pacientes, 824, y en ellos se les aplicó los criterios clínicos que en ese momento estaban, ¿no? Que eran los de los europeos, los de ASG y los de ACR. Y el gol estándar era el diagnóstico médico, el diagnóstico clínico. Entonces, clasifican a los pacientes dependiendo de cada uno de estos criterios, y lo que se observa es que pues algunos cumplen unos, otros otros, algunos pacientes quedan en un grupo en donde cumplen todos los criterios, pero 168 pacientes que correspondieron al 20% no cumplieron ningún criterio. Y entonces los comparan entre los que sí cumplieron y no cumplieron, y los que no cumplen tuvieron menor duración de la enfermedad, menor positividad para anti-RO y anti-LA, pero curiosamente tuvieron una afección extraglandular similar. Entonces, de lo que nos habla es que los criterios que veníamos utilizando tienen pues más afección o más predilección por lo que son la parte glandular. Ajá. Entonces, no se considera al grupo de pacientes cuya enfermedad es de predominio extraglandular. Actualmente contamos con los criterios del ACR-EULAR, que son los más recientes, y en donde se nos dice se pueden aplicar a pacientes que tengan síntomas Zika o alguna manifestación del SDAI, que ahorita vamos a también hacer mención. Entonces, estos criterios ya nos hablan de que no solo vamos a aplicarlos para pacientes con problemas de resequedad, sino que también ya hay que estar alerta ante la presencia de alguna manifestación extraglandular y por ahí pescar lo que es el Sjögren. ¿A qué está asociado la presencia de manifestaciones extraglandulares? Bueno, en la corte Zika, que es una corte en donde se incluyen no solo pacientes con Sjögren, sino pacientes con sospecha de Sjögren, evaluaron solo el subgrupo de Sjögren, que fueron 886, y vieron que no había una asociación de las manifestaciones extraglandulares con las pruebas objetivas. Ajá. Únicamente encontraron la anemia asociada a una mayor puntuación de foco en las biopsias. Como todos sabemos, ya habíamos comentado, esta enfermedad se asocia al linfoma y hay predictores, tanto clínicos, serológicos, histológicos y también a nivel genético. Dentro de los clínicos, pues tenemos estas manifestaciones extraglandulares que tenemos que estar al pendiente. Esplenomegalia, linfadenopatía, púrpura, neuropatía y crecimiento parotidio persistente. En el resto de la diapositiva pues están los otros criterios. En este momento pues lo que nos interesa son las manifestaciones extraglandulares. También esta entidad, dentro de la fisiopatogenia, se caracteriza por una gran hiperreactividad de células B y esto va a generar una gran diversidad de autoanticuerpos, los cuales nos pueden ayudar al diagnóstico, tener un papel patogénico, pero también nos ayudan a identificar fenotipos clínicos con alguna manifestación o la predicción de una segunda enfermedad. En esta tabla podemos ver los anticuerpos diferentes en esta entidad, siendo los más prevalentes los antinucleares, alrededor del 80%, luego anti-RO y anti-LA, pues que son los más específicos, 70% más o menos, factor reumatoide la mitad de nuestros pacientes, crioglobulinas que también son muy importantes para la predicción del linfoma, y bueno, algunos otros que les llaman atípicos por su baja prevalencia, y algunos otros que hablan de autoinmunidad contra órgano blanco como anticuerpos tiroideos. Cuando se ha evaluado cómo participan los anticuerpos con la presencia de manifestaciones extraglandulares, bueno, pues siempre el primer enfoque es anti-RO y anti-LA. En una corte se encontró que el 65% de pacientes que presentan manifestaciones extraglandulares van a tener anticuerpos anti-RO y anti-LA versus el 40% que no lo tiene. También se han encontrado asociaciones únicas con anti-LA en alguna afección a algún órgano blanco
asociación con leucopenia, en otra corte asociación con neuropatías, aparotiritis, ¿no? Entonces, dependiendo de la literatura que revisemos, es claro que sí hay asociación de estos anticuerpos con la presencia de manifestaciones extraglandulares. Este es un estudio de la doctora Baldini, donde en población italiana es una corte grande, 1,115 pacientes, midió lo que son factores serológicos, factor reumatoide, complemento, globulinas y crioglobulinas. Y lo que ella encontró es que a mayor número de anticuerpos de estos que se midieron, mayor era la prevalencia de manifestaciones sistémicas, incluyendo el linfoma. En la tabla podemos ver cómo son diferentes manifestaciones y cómo cada una de ellas va aumentando según el número de marcadores, ¿no? de serología, siendo el peor hasta la mano derecha, y todos estos son significativos. Esta tabla también nos habla de muchos nuevos autoanticuerpos, los cuales también se ha documentado que están asociados a diferentes manifestaciones extraglandulares. El problema de estos anticuerpos es que probablemente todavía no son tan reproducibles, no hay puntos de corte todavía fijos. Sin embargo, pues ya hay algunos grupos que han encontrado su asociación. Por ejemplo, tenemos anti-MDM2 con algunas manifestaciones hematológicas como anemia y trombocitopenia, anti-alfa-enolasa con linfoma, anti-saccharomyces con afección cutánea. Entonces hay muchos, ahí en esa referencia pueden tener una lectura acerca de estos, pero como sí, pareciera que hay autoanticuerpos que nos pueden definir o nos pudieran orientar a manifestaciones. En cuanto a la clinimetría de esta enfermedad, pues tenemos que evaluar varias cosas. Tenemos la actividad clínica, los síntomas y también lo que es la cronicidad. Para la actividad clínica tenemos lo que son diferentes escalas. El SDAI es el más utilizado y el más importante actualmente. Y para los síntomas tenemos el ESPRI y para el daño tenemos el índice de daño SSDDI. Hablando un poquito del SDAI, bueno, este es un instrumento en donde se evaluaron 720 viñetas clínicas y el gol estándar fue la evaluación global del médico. Este instrumento se construyó a base de 12 dominios, que son los que podemos ver ahí en la diapositiva: el biológico, sistema nervioso, es decir, todos los órganos blandos de nuestra enfermedad. Cada dominio se dividió de 3 a 4 niveles de actividad, y para cada dominio hay definición de órganos, ¿no? O sea, cómo se define actividad en cada uno de estos lugares. Y el puntaje máximo es 123. Este es un ejemplo de lo que es el dominio hematológico, en donde podemos ver que nos dan actividad baja, moderada, alta o sin actividad. Por ejemplo, la alta sería una anemia de menos de 8 gramos, la trombocitopenia menos de 50,000, neutropenia menos de 500. Entonces, es un ejemplo de cómo cada órgano, cada sistema tiene sus definiciones ya muy bien situadas. Este instrumento, después de que se creó, fue validado en una corte independiente de 395 pacientes y mostró muy buena validez de constructo y también sensibilidad al cambio. Cuando le hicieron esta evaluación, perdón, no sé por qué las diapos se me mueven solas, pero bueno, tenía una correlación con la escala del médico, que es el gol estándar, de hasta de 0.6. Para el SDAI tenemos niveles de actividad y también cambios clínicamente significativos ya establecidos. Esto es importante para poder incluir a nuestros pacientes en los estudios de investigación. Tenemos niveles bajos de actividad, los cuales podemos clasificar en actividad baja, moderada y alta. Baja es menos de 5, moderada de 5 a lo que sería 13 y alta más de 14. Y para decir que esta herramienta tiene un cambio significativo son al menos de 3 puntos. Tenemos también otra herramienta que es el ClinSDAI, que nos va a ayudar también a evaluar nuestras manifestaciones extraglandulares. La diferencia con el SDAI es únicamente que se quitó el dominio biológico.
Y el dominio biológico nos va a incluir algunos parámetros como serían las crioglobulinas, las globulinas, complemento y el componente clonal también que podemos ver en nuestros pacientes. Esta herramienta también va a ser útil porque nos permite quitar la evaluación de lo que sería la actividad de células B, que a veces en algunos estudios de investigación podemos decir que sirve el medicamento, pero a lo mejor lo único que está haciendo es bajar los niveles de, por ejemplo, de globulinas o mejorando el complemento, ¿no? Entonces, esto es útil para poder separar la actividad clínica de la serológica. Y también es muy útil porque en ocasiones en la consulta pues diaria clínica pues no tenemos esta posibilidad de hacerlo. Esta es una guía de las definiciones del SDAI que yo les recomiendo revisarlas porque viene órgano por órgano, cómo se definen y cómo no considerar o separar daño de actividad. En este estudio podemos ver cómo el SDAI se va acumulando, es lo que decíamos al inicio, ¿no? De que las manifestaciones se van sumando, es una corte de 921 pacientes, seguido por 75 meses, y cómo la mayoría va a tener un SDAI al menos de 1 al final del seguimiento, solo el 8% tuvo 0. Y dentro de las citopenias, el complemento bajo y las creolinas son las que correlacionaron con mayores puntajes del SDAI acumulado en este estudio. También recientemente se publica este estudio que es en relación al perfil epidemiológico del SDAI. Son datos del Big Data Sjögren, son 10,000 pacientes de diferentes partes del mundo, en donde el 81% tuvo un SDAI mayor o igual a 1 al diagnóstico. Y cuando ven diferencias geográficas y también demográficas, encuentran que los SDAIs más altos eran en hombres, en menores de 35 años, y que los también que tenían SDAI más elevado eran aquellas personas que pertenecían a la raza negra o afroamericana, seguida de los caucásicos, los asiáticos y los hispánicos. Ahí vemos el número de puntos del SDAI para cada uno de los grupos étnicos. Y también vieron que las manifestaciones podían variar un poco. La raza negra o afroamericana tenía más afección de ganglios, articulaciones, sistema nervioso y el sistema biológico. Mientras que los caucásicos eran más hacia la piel, la parte glandular, los asiáticos predominaba el pulmón o renal y los hispánicos los datos constitucionales. Encontraron también un gradiente de afección de lo que es norte-sur, los países del sur tenían más afección. Este es un estudio que nos habla de SDAI y mortalidad, son 1045 pacientes, y en donde ven cómo era el SDAI al inicio de la enfermedad y cómo va a predecir esto la mortalidad. Y lo que encuentran es que aquellos pacientes que están en el grupo de SDAI más alto, en este caso fue más o igual a 14 puntos, tenían un razón de riesgo de 1.85 de muerte. Entonces, cómo este instrumento también nos traduce problemas en mortalidad. Este es el desglose del estudio y en donde vemos que el dominio constitucional, pulmonar y biológico son los que más predijeron mortalidad. Obviamente, bueno, ahí vienen en pequeño todas las razones de momios, pero fueron los órganos más afectados. Este es otro estudio también del Sjögren Big Data, nuevamente, que nos habla un poco de lo que es el SDAI y la asociación con linfoma. En este estudio se incluyeron solo 117 pacientes que tuvieron linfoma, que fue el 1% de esta corte, y al evaluar cuáles son los factores de riesgo, bueno, pues salen los tradicionales, ¿no? Hombre, factor reumatoide positivo, biopsia positiva, crioglobulinas positivas, el ser caucásico. En este estudio, pues también encuentran que al tener más de un dominio en estos dominios constitucional, glandular, cutáneo, hematológico y sistema nervioso periférico, fueron los que más asociaron al desarrollo del linfoma. Esta herramienta pues no es perfecta, tenemos también algunas limitaciones. Por ejemplo, es que no incluye algunas manifestaciones como serían las gastrointestinales, por ejemplo, hepatitis autoinmune, Raynaud, ahorita vamos a ver algunas otras más desglosadas,
y que también es importante diferenciar entre actividad y daño. Daño es cuando ya alguna manifestación ha estado por más de un año, entonces ya ni siquiera la vamos a calificar como actividad, ya se califica como daño. Estas son manifestaciones fuera del SDAI. Nuevamente son de la corte del Big Data Sjögren, son 6.331 pacientes, y en estos pacientes se encuentra que el 20% tuvieron al menos de una de estas manifestaciones fuera del SDAI. Ejemplos, pues tenemos a nivel cardiovascular pericarditis, enfermedad vascular, Raynaud, a nivel gastrointestinal gastritis crónica, enteropatía perdora proteínas, tenemos pérdidas auditivas, condritis, uveitis. Entonces, como este instrumento sí saca algunas otras manifestaciones que obviamente no son las más frecuentes, pero pues para tenerlas en mente que también son importantes en esta enfermedad. Al evaluar al grupo de pacientes que tuvieron las manifestaciones fuera del SDAI versus los que no, encontraron que los que sí tenían estas manifestaciones también tenían más frecuentemente anti-RO, anti-LA, complemento bajo y también tenían mayores puntuaciones del SDAI, ¿no? Y todo eso fue también estadísticamente significativo con las razones demonios que se muestran en la diapositiva. Este es un estudio también reciente que nos habla sobre la correlación de manifestaciones extraglandulares y comorbilidades. Es en población china y lo que encuentran estos autores es que aquellos pacientes que tienen más de una manifestación extraglandular tuvieron también mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad tiroidea y fracturas. Todo esto fue ajustado por edad, por género, por tiempo de evolución de la enfermedad. Sin embargo, estos resultados nos hacen cuestionar si, por ejemplo, no tendría que ver el tratamiento también de las manifestaciones. Por ejemplo, para enfermedad cardiovascular, que estuviéramos teniendo un proceso de aterosclerosis, para las fracturas, pues asociado al manejo de los esteroides. Es decir, pareciera que no solo es que se asocia a la comorbilidad, sino a lo mejor es más bien al tratamiento, ¿no? Eso pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento de las manifestaciones extraglandulares? En esta diapositiva resumo algunas guías que han sido relevantes y que son interesantes de revisar. Por ejemplo, tenemos algunas guías para problemas articulares, piel, pulmón, riñón, en 2015 del EULAR Task. Tenemos, bueno, la descripción que les platicaba yo del síndrome de Sjögren oculto también en el 2015. La Fundación del Sjögren en Estados Unidos también tiene guías de uso de fármacos y biológicos. También tenemos de la autora Balin de la Sociedad Reumatológica de Brasil, algunas guías. Y más recientemente tenemos las del 2020 del EULAR, en donde se habla tanto de afección glandular como extraglandular y nos dan algoritmos por manifestación. En esta plática, pues no es la intención hablar de manifestación por manifestación ni de tratamiento de cada una, pero ahorita vamos a revisar algunos puntos de la última guía. Estas son las partes como de las conclusiones de las guías de manejo del EULAR, en donde pues lo que nos comentan es lo siguiente. Dice que el tratamiento sistémico debe de considerarse ante una manifestación sistémica activa, que debe de adecuarse a la gravedad de la manifestación y para esto nos es útil el SDAI, ¿no? Para clasificar la gravedad de cada una de ellas. Siempre se debe de utilizar la menor dosis de glucocorticoides y por el menor tiempo posible, también para el control de la enfermedad, que los inmunosupresores deben de usarse como ahorradores de esteroides, pero que no hay una evidencia de uno sobre otro. Como todos sabemos, mucho del tratamiento de Sjögren proviene de enfermedades hermanas como el lupus o de artritis reumatoide y también mucho de lo que es el consenso de expertos. También nos comenta que la terapia anticélulas B debe considerarse en caso de actividad sistémica grave y refractaria. Esta es un ejemplo de unos flujogramas que nos presentan estas guías, en donde podemos ver algunas
de las manifestaciones y cómo es el consenso en cada una de ellas. Les digo, no podemos abarcar cada una, pero bueno, ahí están las guías, son muy recientes para que también podamos dividirlas y a lo mejor no vamos a concordar en todo, porque les digo, ni siquiera hay estudios pues específicos, ¿no? Son opinión de expertos basado también en toda nuestra experiencia retrospectiva que se ha ido acumulando y todas las descripciones con las que contamos en la literatura. Únicamente me gustaría platicar un poquito de lo que son los antimaláricos para estas manifestaciones, probablemente porque pues sí es uno de los fármacos que más utilizamos. Tenemos el ensayo clínico Joker, fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, donde se usó hidroxicloroquina y placebo. Y en este estudio el objetivo era tener un 30% de mejoría en 2 de las 3 escalas análogas que evalúan síntomas Zika, fatiga y dolor. Sin embargo, no se encontró ningún tipo de éxito, de mejoría en esto, ni a las 24 ni a las 48 semanas. Posteriormente, está publicado ahora en enero de este año un análisis post-hoc de estos pacientes en donde se dividió aquellos pacientes que tenían presencia de interferón y como la firma de interferón y expresión de genes, ¿no? Estimulados por interferón. Y lo que se vio es que el grupo de pacientes que sí recibió hidroxicloroquina presentó disminución en esta firma del interferón. Sin embargo, tampoco al hacer el análisis por SDAI y por ESPRI para ver los síntomas, no hubo ninguna diferencia. Entonces, realmente pareciera que los antimaláricos, ahorita vamos a ver cuál es su indicación, pero para síntomas de ojo, boca seca, fatiga, pues no son útiles. Estos son 2 estudios. El primero fue realizado en Argentina, en donde en una corte de 221 pacientes, el 77% utilizó antimalárico y la principal indicación fue artritis. La prevalencia de manifestaciones extraglandulares entre el grupo que usó y no usó antimalárico fue del 35% versus 63%. Y esto fue significativamente estadístico, ¿no? También nosotros, trabajando con el grupo de estudio de Sjögren de PANLAR, juntamos 377 pacientes, participó también Argentina, México y Brasil, y en este trabajo vimos que también la mitad de nuestros pacientes usaron antimaláricos. Como podrán ver, fue una duración alrededor de 43 meses, y las principales indicaciones que nosotros encontramos fue artritis, posteriormente síntomas Zika, parotiditis y bueno, algunas otras motivos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando analizamos el grupo que usó antimaláricos versus el que no? Bueno, pues los que sí lo usaron tenían mayor tiempo de evolución, también usaban más prednisona y tuvieron menores puntajes del daño acumulado. Y de forma interesante encontramos que también tuvieron una menor prevalencia en el dominio pulmonar, en la cronicidad de este dominio, 6.7 versus 14. Cuando hicimos el análisis de regresión, pues persistieron lo que fue la duración como un factor de riesgo, y el uso de antimaláricos, lo que decíamos, protegió contra el daño pleuropulmonar con una razón de momios de 0.37. Posteriormente, dividimos a los grupos de pacientes en aquellos que tenían daño mayor o igual a 3 versus daño menor de 3, y observamos que el grupo que tenía más daño, bueno, obviamente tenía mayor seguimiento, mayor puntuación de daño acumulado y nuevamente menor uso de antimaláricos. Entonces, el uso de antimaláricos, el daño acumulado de más de igual a 3 se encontró en aquellos pacientes que tenían un SDAI más acumulado con una razón de momios de 1.1 y con lo que fue el uso de antimaláricos fue protector, ¿no? Una razón de momios de 0.58. Este artículo les quise presentar que es como de novedades en el tratamiento, se me hizo interesante. Es un estudio que acaba de salir en Lancet Rheumatology. Es un estudio aleatorizado y doble ciego, en donde utilizaron leflunomida, 20 miligramos, y la combinaron con hidroxicloroquina, 400 miligramos. Esto en un grupo y en el otro grupo fue el placebo y fue por 24 semanas.
y se incluyeron pacientes que tenían un SDAI mayor de 5 y que tenían una biopsia positiva. El problema del estudio es que son grupos pequeños, ¿no? Solamente alcanzaron 21 pacientes en el grupo de tratamiento y 8 pacientes en el grupo placebo. Sin embargo, a pesar de tener una muestra tan pequeña, lograron encontrar que hubo una diferencia en la mejoría del SDAI. Entonces, al comparar un grupo contra otro, al final fue de menos 4.35. Recordemos que necesitamos que al menos mejore 3 puntos el SDAI para decir que es relevante. Aquí sí se alcanzó. En las tablas, en las gráficas, perdón, podemos observar cómo el grupo del tratamiento, que es el de color rojo, el SDAI fue bajando en el tiempo y el placebo, pues incluso subió un poquito, ¿no? Y todo esto fue estadísticamente significativo. Y en este estudio tuvieron menores, bueno, sí hubo efectos adversos, obviamente, no hubo graves, y de los otros no graves, el principal fue el gastrointestinal, y esto sí fue estadísticamente significativo. Creo que es de los pocos estudios en Sjögren que podemos tener, entonces se me hizo interesante presentárselos. Habrá obviamente que corroborarlo con números mayores y con grupos probablemente sí de diferentes centros, ¿no? Para tener si efectivamente esta combinación pudiera ser efectivamente de utilidad, dado que les decía que pues realmente nuestra experiencia es de otras enfermedades y consenso de expertos. Y bueno, esta plática se enfocó un poco más a lo que sí fue las partes de las manifestaciones extraglandulares y el tratamiento con fármacos modificadores. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que las manifestaciones extraglandulares son muy frecuentes en nuestro síndrome de Sjögren y que pueden ser el primer dato de la enfermedad. Su presentación nos hablan sobre una enfermedad de mayor gravedad, de mayor mortalidad, como pudimos ver en los diversos estudios, mayor riesgo también de linfoma, y que muchas de ellas se van a asociar a lo que son la presencia de algunos autoanticuerpos. Y esto nos va a ayudar también en un futuro a identificar fenotipos de la enfermedad. Finalmente, creo que teníamos otra conclusión, no sé, perdón, no sé por qué mi computadora como que está pasando las diapositivas solas, y ahora ya no quiere, pero bueno, la última conclusión era en cuanto al tratamiento, ¿no? Que si nosotros tenemos un paciente con manifestaciones extraglandulares, tenemos que adecuar el tratamiento para que sea siempre el mejor tratamiento que se le pueda ofrecer, pero a la vez el menos tiempo posible del uso de esteroides y que tengamos menos efectos adversos, ¿no? Entonces el tratamiento siempre debe de ser adecuado al paciente, a la manifestación y con una temporalidad pues adecuada a cada uno. Y pues es todo. Muchísimas gracias y pues estoy aquí abierta a las preguntas. Una disculpa, no sé por qué me está pasando las diapositivas tan rápido, creo que hasta me fui más rápido por esto, pero bueno, nos da tiempo a tener, creo que más interacción entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, muy linda la charla. Un gusto contar con tu presencia virtual. Hay unas cuantas preguntas que han ido haciendo, así que la idea es poder compartirlas. Tenemos una pregunta que lo que dice es, ¿qué asociación? Espérame un poquito que voy a ponerlo más grande. Dice, dame un cachitín. ¿Qué asociación tiene la presencia de centros germinales en biopsia de glándulas salivales y manifestaciones extraglandulares? ¿Constituye factor de mal pronóstico? Sí se ha buscado la asociación. En uno de los estudios se encontraron más que nada con la presencia del puntaje de foco. Con centros germinales solo encontré un trabajo, pero ya no nos especifica un poquito más a cuál manifestación, ¿no? Pero sí, los centros germinales sí también pudieran tener, pues obviamente sabemos que nos impactan en el desarrollo del linfoma
y las manifestaciones extraglandulares también el linfoma, entonces seguramente ahí tiene que ver una cosa con otra, ¿no? A lo mejor no es directamente el centro germinal con el linfoma, sino es el centro germinal con la manifestación y de ahí la manifestación al linfoma, pero pues sí, todo como que está interconectado, ¿no? Pareciera que no tanto la parte de resequedad de ojo y de boca, pero sí la serología, manifestaciones, histología y linfoma, muerte. Perfecto. Después, otra pregunta dice que mencionaste la presencia de anticuerpos antiacuaporina 4 y preguntan si existe asociación de enfermedades de Vick y Sjögren y en estas manifestaciones del sistema nervioso central si habría que solicitar estos anticuerpos. Sí, como comentaba, los anticuerpos podemos tener asociaciones, bueno, más bien implicaciones de diagnóstico, de fisiopatogenia, de la predicción de otra enfermedad autoinmune, ¿no? La presencia o presencia de dos enfermedades y el fenotipo clínico. Creo que justamente los antiacuaporina nos hablan de esa overlap o sobreposición con el síndrome de Vick. Pareciera que no es que sea el Sjögren y el anticuerpo y la manifestación neurológica, sino que más bien en este caso sí son dos manifestaciones, dos enfermedades agregadas. Se ha buscado la presencia de otros anticuerpos antiacuaporina 1, 5, y pues sí hay asociaciones también con algunas otras cosas, no necesariamente neurológicas, pero pues como les decía, estos anticuerpos no son tan frecuentes, no todo el mundo pues los puede medir, entonces todavía no tienen una fortaleza, ¿no? Pero definitivamente sí, si tienen manifestaciones de síndrome de Vick y un paciente con Sjögren, sí hay que pedir los anticuerpos porque seguramente tienen pues ese traslape, ¿no? de ambas enfermedades. Y pues sí, es interesante porque ambas pueden desarrollar el problema neurológico, pero parece que aquí sí son dos cosas juntas. Bien. Otra pregunta es, ¿cuándo sospechar Sjögren oculto? Pues decíamos que cuando tengamos un paciente que tiene una manifestación extraglandular del SDAI y en esos pacientes estamos obligados a buscar en Sjögren. Por ejemplo, un paciente joven que nos llega a urgencias con una crisis de, no sé, hipocalemia, bueno, pues es que a lo mejor está teniendo algún problema de acidosis tubular, y a lo mejor esa acidosis tubular, si le buscamos un poquito más y pedimos serología, puede ser que efectivamente tenga anti-Rho, anti-La positivo, y nos vamos a la biopsia y, oh sorpresa, ¿no? Tiene criterios para síndrome de Sjögren. Y cuando interrogamos al paciente, pues nunca ha tenido resequedad oral u ocular. Sin embargo, con nuestros nuevos criterios de clasificación, pues a lo mejor ya encajó ahí en el Sjögren. Todos sabemos que el diagnóstico de Sjögren es un diagnóstico del reumatólogo, es clínico, ¿no? Los criterios son de clasificación, nos ayudan pues para ingresar pacientes, pero estos nuevos criterios sí nos dan la oportunidad de encontrar pacientes que son, pues que no tienen esta parte de resequedad tan obvia y que a lo mejor en el tiempo lo van a desarrollar, ¿no? Y faltaba eso. Pero definitivamente desde un inicio sí tienen el Sjögren, entonces a eso se llama Sjögren oculto, esas personas que empiezan con una manifestación extraglandular y decíamos que probablemente son más jóvenes, ¿no? Gente, o no sé, bueno, los niños también tenemos serologías, ¿no? Pero más bien gente joven. Perfecto. Bueno, también preguntan el rol de la ecografía de parótidas y de glándulas salivales en el diagnóstico, y además del diagnóstico, sí puede ser una herramienta para predecir una enfermedad más severa. Sí, en cuanto al ultrasonido, sí ha habido muchas escalas, hay alrededor como de 10 escalas, y eso también ha dificultado que se pueda incluir todavía en los criterios como una herramienta. Sin embargo, sí se ha buscado mucho para a veces sustituir a la biopsia o complementar, y lo que se ha visto es que la manifestación o el hallazgo, perdón, que más es de utilidad para el diagnóstico es el tener no homogéneo el parénquima, ¿no? Entonces el parénquima se debe de ver de forma homogénea. Cuando empezamos a ver como quistes o áreas más negras, que a veces pueden coalescer, ese es el parámetro más importante. Y sí tiene una curva de
de desempeño pues bastante útil, o sea, más o menos alrededor del 90 y tantos por ciento, 92% si no mal recuerdo, y esto sí es muy útil para el diagnóstico. Aún se siguen peleando para meter o no este parámetro a los criterios por la parte técnica, ¿no? O sea, cómo se debe de hacer, efectivamente si solo es ese parámetro el que se debe de contar. Entonces esto pues se sigue trabajando y posiblemente a lo mejor en el futuro entre. Eso es en cuanto a diagnóstico, pero por ejemplo se ha descrito la combinación de anticuerpos antifodrina, al mismo tiempo, antifodrina, isotipo IgA con factor reumatoide y con anticuerpos antinucleares, pueden a veces detectar en estos pacientes seronegativos el síndrome de Sjögren también con un desempeño de las curvas alrededor como del 80%. Entonces, pues a lo mejor en estos pacientes es en quien pudiéramos intentar buscar otros tipos de anticuerpos. Me decías que tiene un tiempo de evolución de ¿cuánto? De 3 años de episodios de parotinomegalia recurrente. Sí, también hay otros anticuerpos anti-SP1, que son proteínas salivales, que a veces se presentan antes que lo que son anti-ROY y anti-LAG, y eso lo han visto en algunas cortes, pero casi siempre ha sido cuando, pues sí tienen poco tiempo de evolución, pero en general sí tienen síntomas Zika, como que sí en este paciente la verdad es que sí está muy complicado, ¿no? Yo creo que solo el tiempo lo va a decir, o sea, habrá que seguirlo, ¿no? Y las biopsias pueden a veces no indicar Sjögren, ¿no? Aunque tengan un puntaje de foco, o sea, no es el gol estándar de Sjögren, es un constructo, no solo es una biopsia. Entonces, siempre hay que estar alerta de otras cosas, pero eso es en cuanto al infiltrado, ¿no? Que lo podemos ver en otras enfermedades autoinmunes, en enfermedad por IgG4, pero los centros germinales, la verdad es que no, la verdad no me había yo preguntado si en otras enfermedades podemos ver centros germinales. Está muy interesante, pero pues yo creo que habrá que seguirlo y el tiempo nos dirá si efectivamente, pues si tiene Sjögren o no. Perdón, no sé la respuesta. Gabriela, Porque es así. si en este caso vos aplicaras y usaras elastografía, ¿serviría de algo? ¿Crees que te aportaría algo? Pues sí, pudiera ser otra herramienta, ¿no? Tanto el ultrasonido en tiempo real como la elastografía, probablemente sí, si también a ese nivel hay cambios sugerentes de la enfermedad, pues yo creo que ya unado a una biopsia, pues son más elementos. Yo creo que este paciente cae en el grupo de la diapositiva que decíamos que no cumple criterios, ¿no? Pero que para el reumatólogo sí es llamativo que probablemente sí lo vaya a desarrollar. Sí, yo creo que se pueden ir reuniendo elementos como el ultrasonido y ya la biopsia, pues yo creo que si sí lo tuviera, pues híjole, pues se les dice que sí tiene, aunque no cumpla criterios, ¿no? Y vigilarlo y pues ver si salta después alguna otra manifestación o la resequedad. Sí, está interesante. Otra pregunta es, en el estudio que comentaste de leflunomida, ¿cuál fue la manifestación que más mejoró? O si lo describe el estudio, ¿no? Ah, ok. Fíjate que sí lo ponen más bien por dominios del SDAI, y en general todos bajaron, incluso el dominio biológico. Obviamente el dominio articular también fue pues sí, muy importante. Y este estudio, bueno, ya no les presenté todo, pero hablan no solo de que mejoró el SDAI, sino que mejoró también un poco el flujo de saliva, miden varias quimiosinas y todas bajaron, o sea, como que fue así, wow, ¿no? Entonces, creo que va a dar pie a un poquito más de investigación, pero sí fueron varios dominios, pero sí definitivamente el articular, que es el que más lo utilizamos nosotros, sí mejoró, y les digo, inclusive la parte de resequedad medida por el flujo, cosa que no se vio en el estudio, en el Joker, ¿no? Que es el otro estudio clínico aleatorizado que tenemos para evaluarlo. Bien.
Después, ¿alguna experiencia con micofenolato en compromiso pulmonar? Pues no en cuanto a algún estudio pues específico, ¿no? Realmente, como decíamos, todo es extrapolado pues de escleroderma, de lupus, de lo que tenemos, ¿no? Yo sí lo uso, pero no, realmente no hay pues algún estudio que nos marque la diferencia. Yo creo que pues es a veces con lo que uno se siente más confiado, ¿no? En tratar a tu paciente. Si está muy avanzado, pues no sé, ciclofosfamida, pero a lo mejor es más tóxico, entonces mofetil. Si realmente es como en las guías, pues ahí van a ver cómo hay, pues se hizo como una votación, ¿no? Es decir, no, pues nosotros usamos más menos pero realmente no hay una superioridad de uno sobre otro, que creo que es una de las conclusiones de las guías. Bueno, también por la pirferidona preguntan en el compromiso pulmonar, tal vez parte de la respuesta la dijiste recién, no sé si querés acotar algo más. Perdón, me perdí, ¿de lo qué? El uso de pirferidona, de uso ya. Fíjate que de pirfenidona no tengo experiencia, o sea, sé que hay algunos estudios para escleroderma, pero en Sjögren yo no lo he utilizado, no sé ustedes si lo han llegado a usar, yo la verdad no, no sé, pues ahora hasta, sí, no. Yo tampoco. No, yo tampoco. Después sí, bueno, con rituximab preguntan tu experiencia, que sí es algo que por ahí en algunos pacientes seleccionados utilizamos. Sí, de hecho las guías... Y en compromiso pulmonar, perdón, preguntan. ¿Solo para pulmonar el rituximab? Sí, la pregunta es para pulmonar, sí. Sí, pues tampoco, ¿no? O sea, no hay ningún estudio que lo avale. Yo creo que solo es igual de casos reporte y que a veces que uno en la práctica clínica va avanzando con fármacos y no mejoró y no puede pagar y pues llega uno a veces a esas terceras líneas. Realmente la indicación de rituximab en la enfermedad en Sjögren, pues lo manejan las guías como para manifestaciones refractarias. Cabe mencionar que todos los estudios que hay en rituximab, en síndrome de Sjögren, el diseño fue para valorar manifestaciones orales de resequedad y oculares, y que es como outcomes secundarios siempre fue la parte extraglandular. El hecho de que nosotros demos rituximab pues tiene un fundamento etiopatogénico, ¿no? En cuanto a la producción de autoanticuerpos, y tiene pues mucha evidencia, pero retrospectiva. Pero curiosamente, en los estudios que hay de rituximab, aleatorizados con más pacientes, pues la parte de resequedad nunca ha mejorado, incluso cuando les han dado no solo un ciclo, sino ciclos a los 6 meses, no ha habido respuesta, ¿no? Entonces, esto ha sido un debate. Hay personas que dicen, bueno, entonces pues ya no denlo. Hay quien dice, sí, pues no salió nada, pero yo sí lo sigo dando, ¿no? Pero creo que la parte extraglandular es hasta ahorita la única indicación, aunque no hay estudios ni de manifestación por manifestación, y que yo recuerde, creo que el único que hay para manifestaciones extraglandulares es un open label del doctor Eric Gottenberg, en donde mezcló muchas manifestaciones y bueno, pues nada más decía si mejoró o no mejoró. Entonces, sí, curiosamente, sí o sea, están en las guías, pero no hay ningún estudio que lo demuestre. Bien. Sí, por ahí para los pacientes más severos, pero más de la experiencia de la clínica. Otra pregunta es si hay alguna manifestación extraglandular que podría considerarse exclusiva o muy sugestiva de Sjögren. Que si tiene eso, como que... Pues yo creo que solo la acidosis tubular renal, porque realmente todas las demás las compartimos, ¿no? Y el Sjögren es a veces, pues nos cuesta trabajo el diagnóstico. A veces con lupus se puede parecer mucho. Los pacientes con lupus también tienen anti-ROY y anti-LA. Entonces, a veces hay ocasiones que es difícil separarlos. Yo creo que sí solo sería
de las extraglandulares, pues la parte de acidosis tubular. Experiencia con belimumab en compromiso extraglandular. Pues también hay algunos estudios que se han realizado y que mostraban, pues sí, respuesta. Sin embargo, pues son estudios que no son controlados, ¿no? Entonces, creo que aún esa pregunta tiene la respuesta veremos, en abierta, porque esto es lo que ha pasado con Sjögren, ¿no? Que luego en estudios pequeños dicen, ah, no, sí funciona, ¿no? Por ejemplo, Abatacept. Decían, no, pues sí hay mejoría, no sé, y acaban de salir los resultados de 2 estudios clínicos aleatorizados, multicéntricos, y pues no funciona. Entonces, sí, a veces nos entusiasmamos mucho con esto, con los biológicos, y todavía no hay una evidencia sólida, pero bueno, sí se ha llegado a utilizar, como decíamos, para casos refractarios que probablemente ya no hubieran fallado al rituximab, ¿no? Que sería como el de nuestra primera elección. En el EULAR hubo una presentación que no me acuerdo si fue un póster o qué, porque viste, todo lo ves en la web, entonces después no me acuerdo cómo se presentó, que daban primero una dosis de rituximab y seguían con belimumab después. Era como una primera experiencia. Especulando un poco que podría tener una buena respuesta de esa manera, pero como para tenerlo en cuenta de que va a haber alguna comunicación más al respecto, nada más. Claro. Sí, sí, también lo habían planteado como para disminuir lo que es la presencia de enfermedad del suero, ¿no? También decían que a lo mejor combinándolo podíamos disminuir este efecto adverso. Bueno, después el uso de pilocarpina, digamos, para mitigar las manifestaciones de sequedad. Esa es la pregunta, digamos, si lo utilizás. Sí, sí, sí está indicado, eso sí viene en las últimas guías del EULAR, pero por ejemplo, en México no hay, ¿no? Entonces hace muchos años que la quitaron, entonces pues no sé, ustedes sí tengan acceso, nosotros no, pero pues sí se llega a utilizar, sobre todo en aquellos pacientes en donde sí hay un flujo residual, ¿no? Que medimos flujo basal y flujo, perdón, no estimulado y luego el estimulado, y sí hay mejoría, o bueno, más bien si hay todavía un poquito de reserva, pues sí se llegará a usar, pero realmente pues en México no tenemos acceso, no sé ustedes. Sí, a la pilocarpina sí, y indicándolo en dosis ascendentes, primero con una dosis bajita, hay muchos pacientes que mejoran, especialmente la serostomía. Eso lo usamos. Por ahí se usa menos de lo que se podría usar a mi criterio, pero digamos, está presente y uno ve mejorías. Después acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué elementos serían los más importantes para que el oftalmólogo reporte que nos sean de utilidad a nosotros, ¿no? Como reumatólogos? Sí, eso es todo un debate, porque pues a nosotros nos gustaría que nos reportara, como dicen, los criterios, ¿no? Que escala de Bing-Bardelhead mayor o igual a 4 y de OSDI tal puntuación, pero pues en la vida real eso no lo reporta el oftalmólogo, ¿no? Nos va a reportar, pues si hay tiñe positivo o no, pues entonces nos vamos guiando también por eso. El tiempo de ruptura que ellos también pueden evaluar, la parte de menisco lacrimal. Entonces, como que a veces sí vamos como en diferentes rumbos, ¿no? Oftalmólogos, reumatólogos, patólogos, que tampoco a veces nos reportan el puntaje de foco, sino solo nos dicen, ah, no es compatible con Sjögren, pues sí, pero ¿por qué no? Pero sí, lo ideal es que nos sentáramos con el oftalmólogo, ellos tienen pues una muy amplia experiencia, que nos explicaran cómo están evaluando ellos, y
y cómo nosotros es lo que entendemos o esperamos que evalúen, pero sí, idealmente sí nos deberían de dar una puntuación de queratoconjuntivitis zika, como vienen los criterios, ¿no? Que tampoco es difícil, ¿no? Simplemente es sentarse a dialogar y a quedar de acuerdo. Pero sí es, bueno, por lo menos en el hospital no lo hacen así, ¿no? Entonces hay que ir y preguntar, pero sí, para concluir la pregunta sería la evaluación de la queratoconjuntivitis por medio de la puntuación del depósito del colorante, probablemente sí el tiempo de ruptura, por ejemplo, mi oftalmóloga nos pone síndrome acuoso deficiente, síndrome oleoso deficiente severo, entonces como que eso es con lo que uno se va guiando. Después una pregunta en niños, si la parotiditis a repetición amerita una biopsia. Bueno, no sé exactamente, porque ha de haber muchos otros diagnósticos diferenciales en niños, ¿no? Seguramente cosas infecciosas, pero yo creo que sí son ya más de repetición, pues la parotiditis sí es un dato muy importante en los niños. Creo que es pues del pivote, ¿no? Entonces, si ya se excluyeron otras cosas infecciosas, a lo mejor pues tampoco sería como muy factible que tuviera un lito o alguna otra cosa, pues sí tendríamos que someter al niño a la exploración. Bueno, también empezar con los anticuerpos, y pues tener la información integral, pero lo que sí es que la parotiditis sí es un síntoma probablemente los más importantes en los niños. Bien. Otra pregunta, ¿cómo pensar en la enfermedad por IgG4? Supongo que por ahí algunos datos de diagnóstico diferencial. Claro, sí, pues son pacientes que incluso teníamos clasificados antes como Sjögren, ¿no? Y que después nos dan sorpresas de que pues no eran. Generalmente pueden ser, la mayoría son hombres, aunque obviamente no es exclusivo. Lo que sí es que tienden a ser seronegativos, ¿no? ROILA negativo. Y pues actualmente pues sí debemos platicar con el patólogo también para que si tenemos sospecha por ser seronegativo, que en la biopsia nos hagan la tinción de inmunohistoquímica para IgG4. Obviamente también hay algunos datos en la biopsia de HY, cuando hay muchas células plasmáticas que también orientan al patólogo a que pudiera haber algo más. Pero creo que sería eso, ¿no? Encontrar un paciente sí con el síntoma Zika, con lo que sería el que ve uno como reumatólogo es más como el fenotipo que se pudiera cruzar sería el Mikulicz, ¿no? El crecimiento glandular palpebral, el ser hombre, seronegativo, pues ese hay que pedir una biopsia con inmunohistoquímica. Bien. Después un paciente con Sjögren y parotomegalia unilateral persistente a pesar de tratamiento con hidroxi, ¿en qué momento pensar en avanzar en la inmunosupresión o pensar realmente en una patología propia de la parotia? Sí, pues yo creo que si es unilateral y es como muy fijo y pues no ha mejorado, yo creo que sí valdría la pena incluso hasta biopsiarlo, ¿no? De ahí antes de seguir aumentando nuestra inmunosupresión para estar como con toda la seguridad de que no hay un diagnóstico alterno o agregado como pudiera ser el linfoma, porque a veces son linfomas, pues, o ni siquiera linfoma, a veces lesiones, pues, como prelinfoma, que ahí están mucho tiempo y que pues sí es importante el diagnóstico. Y si ya vemos que es eso, bueno, pues sí, podemos aumentar el inmunosupresor, pero yo creo que sí tendríamos que cerciorarnos que no hay otra cosa ahí. Y un poco relacionado con esa pregunta es experiencia con azatioprina en parotiomegalia. Sí, dentro de las guías del EULAR, pues sí ponen varios ahorradores de esteroides, ¿no? Pero como decíamos, no hay experiencia de uno sobre otro. Yo creo que aquí es con el que uno se sienta más cómodo, que siente uno que también tiene más confianza en manejar y sobre todo menos efectos adversos. Entonces, sí se usan como ahorradores de esteroides. Bien. Y un paciente en tratamiento con rituximab por manifestaciones extraglandulares que anda bien, que está en remisión,
cuándo pensar en suspender el tratamiento o espaciarlo. Pues esto también creo que me está preguntando puras cosas que no hay respuesta. Es pues muy a tu criterio, ¿no? Como reumatólogo, sería irlo espaciando según la gravedad a lo mejor de la manifestación. Yo creo que eso es lo que más temor nos pudiera dar, ¿no? De las recaídas, no sé, yo diría que a lo mejor sí espaciárselo cada 6 meses y después de unas 3 aplicaciones, pues si el paciente ha estado bien, a lo mejor pensar en irlo retirando, ¿no? O irlo retrasando un poco más. Pero pues sí, yo creo que va a depender del paciente y de qué tan cómodo se sienta uno con retirar un tratamiento. No hay una guía, pero tampoco hay una que diga que lo tenga que recibir siempre. Bueno, y en pacientes con intersticiopatía pulmonar, ¿qué inmunosupresor usar como el más utilizado en tu práctica, además del corticoide? Sí, pues normalmente yo uso ciclofosfamida o el mofetil, cualquiera de los dos, dependiendo de la accesibilidad para el paciente, los costos, cualquiera de esos dos son los que yo más utilizo. Pero bueno, también va a depender, hay otras como histologías, ¿no? Que hay como más nobles, por así decirlo, que a lo mejor con solo azatioprina. Yo creo que es el conjunto de cómo está el paciente, qué histología tiene, la afección de sus pruebas de función respiratoria para escoger uno sobre otro. Bien. Un paciente que tiene solo síntomas Zika y diagnóstico bien confirmado de Sjögren, ¿usás hidroxicloroquina siempre? Sí, yo no la uso. Creo que pues sí se queda uno así como la sensación de, híjole, no le estoy dando nada al paciente, como que solo tome agua y póngase las gotas, ¿no? Pero pues realmente es la evidencia que tenemos que no funciona. Entonces, yo no la uso, pero sí sé que muchos de mis compañeros sí, pero también en lo que son las guías, pues sí, la hidroxicloroquina no está aprobada para síntomas Zika, ¿no? Ya sí tiene otros síntomas, sobre todo artralgia, ya la artritis, y bueno, vimos en el trabajo que hicimos con ustedes y con la doctora Balín, que pues sí hay muchísimas indicaciones y que sí había un gran porcentaje de reumatólogos que sí lo utilizan, pero pues en general yo en especial no lo uso. Bueno, después hay otra pregunta de Belimumab, pero creo que más o menos ya la has contestado previamente. Después, a ver, en tu práctica el micofenolato para compromiso pulmonar, intersticiopatía asociada a dicho síndrome, ¿lo usás? Un poco también creo que eso lo respondiste. Paciente con cáncer de tiroides y Sjögren, ¿tenés alguna experiencia de una mayor asociación? Pues no, o sea, lo que hay asociación clara es con enfermedad tiroidea autoinmune, esa es como la base más fuerte, ¿no? Que ya hay incluso varios metaanálisis y pudieran tener que ver con el HLA, pudieran tener que ver esa asociación también con los antifodrina que se presentan en ambas enfermedades. Y sí hay por ahí algunos casos, reportes sí de asociaciones de cáncer de tiroides y Sjögren, pero sí, no, creo que no es algo epidemiológicamente que esté reconocido, ¿no? Sí casos, reportes, pero no como tal, aunque pudiera tener cierta pues lógica, por así decirlo, pero no es lo común. Sí, sí he visto un caso, pero es el único, y lo busqué en la literatura y no había al respecto. Claro. Después, experiencia en sarcoidosis y Sjögren en cuanto a asociación. En cuanto a asociación, pues no he visto ningún caso de coexistencia, más bien lo usa uno como diagnóstico diferencial, ¿no? Incluso ha sido motivo de este grupo de estudio de sarcoidosis para hacer ultrasonidos, porque el ultrasonido, la otra cosa es que se han hecho pacientes de Sjögren contra sanos.
Entonces, pues como que sí es muy fácil el blanco y el negro, pero cuando meten pacientes con sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad por IgG4, es ahí cuando ya entra el gris y entonces es difícil o se está estandarizando, ¿no? Un poco más el ultrasonido. Entonces ahí es donde he visto, pero coexistencia como tal, pues todo está descrito en medicina, ¿no? Seguramente si lo busca uno, sí hay casos interesantes, pero sí tampoco es como lo más frecuente. Hay algunos con amiloidosis, pero también no, bueno, al mismo coexistencia no, pero sí hay amiloidosis secundarias al Sjögren, ¿no? En piel o en pulmón. Bien. Después, ¿alguna experiencia con beta-2 microglobulinas como marcador de actividad? Sí hay un reporte como de un par de estudios de beta-2 microglobulina que sí se ha asociado a elevación y a tener cierta actividad. Si no mal recuerdo, una es una doctora de México, la doctora Riega, y sí lo encontró asociado como un marcador. Bien. Bueno, creo que no quedó ninguna pregunta sin hacer, ¿no? Ceci. Y más que una pregunta, antes de que cierres, recordar la invitación para mañana para la reunión de osteoporosis a las 19. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Muy linda la charla y muy linda todas las respuestas. Fueron un montón de preguntas, así que un gusto escuchar todas las respuestas. No, muchísimas gracias a ustedes. Me da mucho gusto que me hayan invitado. Perdón por las dificultades técnicas, no sé ni qué pasó, se me pasaban las diapos solas, pero creo que me fui más rápido, pero creo que la parte de preguntas, pues nos gustó también mucho a todos, ¿no? Para poder contactarnos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a todos. Bueno, y muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final acompañándonos, así que muchas gracias a todos. Muy bien, chicas. Felicitaciones. Bueno, gracias. César. Estuvo muy lindo. Doctora, un gusto, muy lindo estuvo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Bueno. Sí. Muy bien, Gaby, estuvo lindo. Le sacamos el jugo, Gaby. Muchas preguntas. Una pregunta. Yo tenía preguntas, pero ya era demasiado. Ya. Sí, Para una segunda etapa. Para una segunda charla, sí. Bueno, muchas gracias a todas. Chau. Bueno.